En la cena me humillaron por pobre, pero el gerente me llamó por mi nombre. No sé si esto suena creíble, pero todavía me tiemblan las manos al escribirlo. Hace 3 noches me invitaron a la cena familiar más incómoda de mi vida. Mi novia, Laura, insistió durante semanas en que conociera a su familia bien. Según ella, ya era hora de formalizar. Yo dudaba, no por falta de amor, sino porque su familia era de esas que miden el valor de una persona por el reloj que usa o el coche que maneja. Y yo no manejo nada llamativo. Llegué al restaurante con mi camisa negra de siempre, la única que me queda perfecta. Era un lugar elegante, de esos donde ni siquiera ponen precios en el menú afuera. Valet parking, luces cálidas, música de piano, todo gritaba dinero. Respiré hondo antes de entrar. Cuando llegué a la mesa, todos estaban ya sentados. Su papá con traje caro, su mamá con joyas discretas pero claramente carísimas, y su hermano revisando el celular sin levantar la vista. «Él es Daniel», dijo Laura sonriendo. Su padre me miró de arriba abajo, literalmente de arriba abajo. «Ah», fue lo único que dijo. Me senté. Nadie me ofreció agua. Nadie me preguntó nada. Solo Laura intentaba llenar el silencio con pequeñas historias sobre nosotros, hasta que llegó el mesero. «Buenas noches, ¿qué desean ordenar?» El papá de Laura pidió un vino que ni siquiera supe pronunciar. Luego todos empezaron a ordenar platillos con nombres en francés. Cuando llegó mi turno, abrí el menú y casi me ahogo. No había nada por debajo de $40. Pedí lo más simple, pasta. Su hermano soltó una risa por lo bajo. «¿Solo eso?», dijo. Pensé que ibas a pedir algo, más acorde al lugar. No respondí. La mamá de Laura bebió un sorbo de vino y dijo sin mirarme: «No todos están acostumbrados a estos lugares». Sentí el calor subir por mi cuello. Laura se movió incómoda. Y entonces su papá soltó la frase que todavía me retumba: «Hija, la próxima vez avísanos si tu invitado tiene presupuesto limitado. Podemos elegir algo más accesible». Silencio total. Mi mandíbula se tensó. No sabía si levantarme o fingir que no me importaba. Laura murmuró un papá, pero él solo siguió cortando su carne como si nada. Fue entonces cuando el mesero regresó con las bebidas. Se acercó a la mesa, pero en lugar de servir primero al papá de Laura, se giró hacia mí. Me miró fijamente, sonrió y dijo en voz clara: «Disculpe la demora. Bienvenido de nuevo, señor Daniel». Toda la mesa se quedó en silencio. El papá de Laura frunció el ceño. «¿De nuevo?», preguntó. «Creo que se equivoca». El mesero negó con la cabeza. «Oh no, señor, ¿cómo podría?». Me miró otra vez. El gerente pidió que le avisara en cuanto llegara. Sentí que el tiempo se congeló. Laura me miró confundida. Su madre dejó la copa en la mesa lentamente. Su hermano, por primera vez, levantó la vista del celular. «¿Gerente?», dijo el papá de Laura, ahora serio. «¿Para qué?». El mesero solo sonrió un poco más. «Dice que tiene algo importante que hablar. Con el dueño». La palabra quedó flotando en el aire. «Dueño». Todos voltearon hacia mí al mismo tiempo. Yo no dije nada. Solo tomé un sorbo de agua intentando mantener la calma, porque la verdad es que no esperaba que me reconocieran esa noche. Y mucho menos que él también estuviera en el restaurante. Porque si el gerente ya sabía que yo estaba ahí, entonces significaba que Ricardo también estaba ahí. Y si Ricardo estaba ahí, todo podía salirse de control. El mesero se retiró con una pequeña reverencia. La mesa seguía en silencio. «¿Dueño?», repitió el papá de Laura, ahora con una sonrisa incómoda. «Supongo que es una broma». No respondí. Laura me miraba como si intentara resolver un rompecabezas. «Daniel, ¿qué está pasando?». Tomé aire lentamente. «Nada», dije. Probablemente es una confusión, pero en el fondo sabía que no lo era. Un minuto después, el ambiente del restaurante cambió. Literalmente, algunos meseros comenzaron a moverse más rápido. El gerente, un hombre de traje oscuro, salió de una puerta lateral y miró directamente hacia nuestra mesa. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su expresión se tensó. Caminó hacia nosotros. Cada paso parecía retumbar en el suelo. El papá de Laura se enderezó en la silla. Su madre acomodó su collar. El hermano dejó el celular por completo. El gerente llegó a la mesa y, sin mirar a nadie más, se colocó a mi lado. «Señor Daniel», dijo en voz baja pero firme. «No sabíamos que vendría esta noche». El papá de Laura abrió los ojos. «Un momento», interrumpió. «Creo que hay un malentendido. Él es el novio de mi hija». El gerente lo miró apenas un segundo y luego volvió a mí. «El señor Ricardo ya viene en camino», continuó. «Dijo que quería hablar con usted personalmente». Sentí un nudo en el estómago. Laura me susurró: «Daniel, ¿quién es Ricardo?». No contesté, porque en ese momento las puertas principales del restaurante se abrieron y entró él. Traje gris oscuro, cabello completamente canoso, mirada seria. El mismo hombre que me había hecho una promesa hacía años, una que nunca pensé que volvería a escuchar. Todo el personal se puso tenso. Ricardo caminó directo hacia nuestra mesa, sin mirar a nadie más. Cuando llegó, se detuvo frente a mí. El papá de Laura intentó sonreír. «Buenas noches, ¿podemos ayudarle? Estamos en una cena familiar». Ricardo ni siquiera lo volteó a ver. Solo me miró a mí y dijo: «Pensé que nunca volverías». Sentí el peso de todas las miradas encima. Laura estaba completamente pálida, su familia en silencio absoluto. El restaurante entero parecía observar. Me levanté lentamente de la silla. «Yo también pensaba eso», respondí. Ricardo asintió.
y luego miró la mesa completa. Entonces supongo que ellos aún no saben, dijo. Nadie entendía nada. El papá de Laura carraspeó. Disculpe, señor. ¿Saber qué exactamente? Ricardo volvió a mirarme, esperando, como si me tocara a mí decirlo. Y ahí fue cuando entendí algo. La noche no iba a terminar bien para nadie, porque lo que esa familia creía de mí estaba a punto de romperse por completo. Tomé aire, abrí la boca y dije, lo que pasa es que este restaurante, en realidad, no siempre fue de Ricardo. El silencio en la mesa era tan pesado que podía escucharse el aire acondicionado. El papá de Laura frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Miré a Ricardo. Él no dijo nada, solo me observaba, esperando. Sabía que, si hablaba, ya no habría vuelta atrás. Significa, dije finalmente, que hace años, este lugar casi quiebra. La mamá de Laura soltó una pequeña risa nerviosa. No entiendo qué tiene que ver eso contigo. Ricardo dio un paso al frente. Tiene todo que ver con él. Laura me miraba como si no me reconociera. Daniel, por favor, dime qué está pasando. Tragué saliva. Hace 7 años, continué, yo trabajaba aquí. El hermano de Laura sonrió con burla. ¿De mesero? Negué lentamente. De lavaplatos. La burla desapareció. Ricardo asintió. Trabajaba turnos dobles. Dormía en un cuarto pequeño detrás de la cocina. Apenas comía. El papá de Laura cruzó los brazos. ¿Y? Ricardo lo miró por primera vez con una calma fría. Y cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, todos se fueron. Inversionistas, socios, bancos. Nadie quiso salvarlo. Se hizo un silencio. Excepto él, añadió señalándome. Laura abrió los ojos. ¿Tú? Respiré hondo. Mi abuelo me dejó un dinero antes de morir, dije. No era una fortuna enorme, pero era todo lo que tenía. Y decidí invertirlo aquí. El papá de Laura soltó una risa incrédula. ¿Quieres que creamos que tú compraste este restaurante? Ricardo respondió por mí. No, no lo compró. Hizo una pausa. Lo salvó. El ambiente cambió por completo. Sin ese dinero, continuó, este lugar habría cerrado. Yo habría perdido todo. Mi familia también. Laura me miraba sin parpadear. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería que me vieras diferente, respondí en voz baja. Ni tú, ni nadie. El hermano de Laura murmuró. Entonces, ¿eres socio o algo así? Ricardo negó. No. Se hizo un silencio pesado otra vez. Él no es socio. Miró alrededor del restaurante. Luego volvió a mí. Después de que el negocio se recuperó, le ofrecí el 30%. Lo rechazó. Le ofrecí el 50%. Lo rechazó otra vez. El papá de Laura ya no decía nada. Ricardo sonrió apenas. Así que hice lo único que podía hacer. La tensión era insoportable. Puse el restaurante a su nombre. La mamá de Laura dejó caer el tenedor. Laura se llevó la mano a la boca. El hermano susurró. No. Ricardo terminó la frase. Porque el verdadero dueño siempre fue él. Todas las miradas cayeron sobre mí. Nadie hablaba. Nadie respiraba. El papá de Laura, el mismo que me llamó pobre hace unos minutos, ahora parecía no saber dónde mirar. Esto es una locura, murmuró. Yo solo me quedé de pie, sin sonreír, sin presumir, sin decir nada, porque en ese momento entendí algo. La humillación de hace unos minutos no era nada comparado con lo que iba a pasar ahora, especialmente cuando el papá de Laura se levantó lentamente de la silla. Me miró directo a los ojos y dijo, entonces, supongo que tenemos que hablar muy seriamente. Pero no sonaba a disculpa, sonaba a otra cosa. Y por la forma en que Laura me miró después, supe que esa noche todavía estaba lejos de terminar. La forma en que lo dijo no sonaba a disculpa, sonaba a cálculo. Entonces, supongo que tenemos que hablar muy seriamente, repitió el papá de Laura, acomodándose el saco. Ya no había burla en su voz. Ahora había algo peor, interés. Me quedé de pie, mirándolo sin decir nada. Laura seguía en shock. Daniel, ¿esto es verdad? Susurró. ¿Eres el dueño? Sí, respondí tranquilo, pero nunca fue algo importante para mí. Su hermano soltó una risa nerviosa. No es importante, bro. Este lugar es de los más caros de la ciudad. Ricardo intervino. De los más exclusivos del país. Silencio otra vez. La mamá de Laura cambió completamente su expresión. Hace unos minutos apenas me miraba. Ahora parecía otra persona. Daniel, hijo, ¿por qué nunca nos dijiste? Dijo con una sonrisa forzada. Hijo. Hace media hora era el invitado pobre. Ahora era hijo. Noté el cambio. Y también lo notó Ricardo. Porque no era necesario, respondí. Yo solo vine a cenar. El papá de Laura se aclaró la garganta. Bueno, creo que todos empezamos con el pie equivocado, dijo. A veces uno juzga sin conocer. No respondí. Laura me miraba fijamente. Todo este tiempo trabajabas tanto y en realidad nada cambió, le dije suave. Sigo siendo el mismo. Pero la verdad, la mesa ya no era la misma. El papá de Laura tomó su copa de vino nervioso. Daniel, me gustaría disculparme si en algún momento dije algo fuera de lugar. Ricardo levantó una ceja. Yo también. ¿En algún momento? Repetí. El silencio regresó. La mamá de Laura intervino rápido. Lo que su papá quiere decir es que nos encantaría conocerte mejor. Ahora que sabemos, ¿quién eres? ¿Quién eres? No cómo eres. ¿Quién? Ahí lo entendí todo. No necesitan conocerme mejor, dije tranquilo. ¡Ya me conocieron hace 1 hora! El hermano de Laura se movió incómodo en la silla. Oye, bro, tampoco lo tomes así. Solo fue broma lo de la pasta. Lo miré.
Te reíste de mí por pedir lo más barato del menú en mi propio restaurante. Se quedó callado. Ricardo no decía nada. Solo observaba, como si ya supiera cómo terminaría todo. Laura me tomó la mano. Daniel, por favor, no hagas esto incómodo. La miré. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de duda, como si intentara decidir algo en su mente. ¿Incómodo para quién?, pregunté. No respondió. El papá de Laura volvió a hablar. Mira, Daniel, dejemos todo esto atrás. Somos familia. O podemos serlo. Esa frase me hizo ruido. ¿Podemos serlo?, repetí. Claro, dijo con una sonrisa. Un hombre como tú, con visión, éxito, es justo lo que uno quiere cerca de su hija. Ricardo bajó la mirada para ocultar una sonrisa, porque ambos entendimos lo que acababa de pasar. Hace una hora no era suficiente. Ahora era perfecto. Y eso no me gustó nada. Tomé aire lentamente. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Si yo siguiera siendo el lavaplatos que conoció hace una hora, ¿también querría que fuera parte de su familia? La mesa quedó congelada. Laura abrió los ojos. Su madre dejó de sonreír. El hermano miró al suelo. El papá de Laura no respondió de inmediato. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Ricardo se cruzó de brazos. Yo sentí algo dentro de mí romperse. Pero no por tristeza, por claridad. Porque en ese momento entendí que la cena no se trataba solo de humillación, sino de algo mucho más grande. Algo que Laura no me había contado. Algo que empezaba a tener sentido ahora, por la forma en que su padre me miraba. Como si yo fuera una oportunidad. Y fue justo ahí cuando él dijo una frase que cambió todo. La verdad, esta cena nunca fue solo para conocerte. Sentí un frío en el estómago. ¿Entonces para qué fue?, pregunté. Se inclinó ligeramente hacia mí, y en voz baja respondió. Porque antes de que supiéramos quién eras, ya teníamos planes contigo. Mi mente se detuvo. ¿Qué planes? Laura se puso pálida. Papá, no, pero él ya había hablado, y lo que estaba a punto de decir iba a cambiar completamente todo lo que creía saber sobre Laura, sobre su familia, y sobre por qué realmente me invitaron esa noche. Verás, Daniel, dijo con una pequeña sonrisa, mi hija no te conoció por casualidad. Sentí que algo se apretó dentro de mi pecho. ¿Qué significa eso?, pregunté despacio. Laura se levantó de golpe. Papá, ya basta. Pero él no se detuvo. Significa que antes de que tú y Laura empezaran a salir, nosotros ya sabíamos quién eras. El aire se volvió pesado. ¿Cómo?, murmuré. Ricardo frunció el ceño. Incluso él parecía sorprendido. El papá de Laura apoyó las manos en la mesa. Porque cuando alguien invierte dinero suficiente para salvar un restaurante de lujo, su nombre empieza a circular. Mi mente empezó a conectar cosas. Hace un año, continuó, escuché sobre un joven que había invertido una herencia, entera sin pedir nada a cambio, sin hacerse público, sin presumir. Laura cerró los ojos. Papá, por favor. Pero él siguió. Me dio curiosidad. Mandé investigar. Solo por negocios. Mi mandíbula se tensó. ¿Me investigaste? Claro, respondió sin vergüenza. Y descubrimos que eras... interesante. Ricardo dio un paso adelante. Eso ya no suena a simple curiosidad. El papá de Laura lo ignoró. Un joven con dinero, sin familia cercana, discreto y con participación. Silenciosa en varios negocios pequeños. Sentí un golpe en el estómago. Entonces, dije lentamente, Laura. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Yo no sabía todo al principio, te lo juro, susurró. Pero esa frase no ayudó. ¿Al principio?, repetí. Silencio, su padre respondió por ella. La idea era simple. Que se conocieran, que conectaran. Si todo salía bien, una relación con futuro. Ricardo ya no sonreía. ¿Estás diciendo que usaste a tu hija para acercarse a él? No la usé, dijo el hombre con calma. Le presenté una oportunidad. Laura negó con la cabeza. Yo sí me enamoré, dijo rápido. Daniel, tienes que creerme. La miré. Quería creerle, pero mi mente repasaba cada momento. La primera vez que nos encontramos, cómo parecía demasiado perfecta. Cómo todo fluyó. Demasiado fácil. ¿Desde cuándo sabías quién era?, pregunté. No respondió de inmediato. Eso fue suficiente. Ricardo murmuró. Esto ya se volvió desagradable. El papá de Laura levantó una mano. Miren, no exageremos. Al final todo salió bien. Ustedes se enamoraron. Nosotros ganamos confianza. Podríamos ser una familia poderosa. ¡Poderosa! Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Familia? ¿Un negocio?, pregunté frío. Nadie contestó. Laura se acercó a mí. Daniel, por favor. Lo que siento es real, lo juro. La miré a los ojos. Y por primera vez desde que la conocí, no estaba seguro de lo que veía. Porque si nuestra relación empezó como un plan, ¿en qué momento se volvió real? ¿O nunca lo fue? El restaurante estaba completamente en silencio. Ni los meseros se movían. Ricardo se inclinó hacia mí y susurró. Tú decides cómo termina esta noche. Asentí lentamente. Porque tenía dos opciones. Levantarme y salir, sin volver a verlos nunca. O quedarme y escuchar todo. Miré a Laura, luego a su familia, luego a Ricardo. Y tomé una decisión. Está bien, dije finalmente. Vamos a hablar. Pero en el fondo, ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar iba a doler mucho más de lo que imaginaba. Porque si ellos habían planeado acercarse a mí desde el principio, entonces había algo que todavía no me estaban diciendo. Algo que hacía que toda esta cena, toda esta relación, tuviera un propósito mucho más grande. Y lo confirmé cuando el papá de Laura se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, Daniel,
¿Alguna vez te preguntaste por qué intentaron comprar este restaurante 3 veces el año pasado y alguien siempre lo impidió? Sentí un escalofrío, porque yo sabía exactamente quién había rechazado esas ofertas. Lo que no sabía era que la familia de Laura estaba detrás de ellas. Sentí que la sangre me bajaba del rostro. ¿Qué dijiste?, pregunté despacio. El papá de Laura mantuvo la mirada fija en mí, que fuimos nosotros quienes intentamos comprar este restaurante. Ricardo se enderezó de golpe. Eso no puede ser. 3 ofertas distintas, continuó él con calma, a través de intermediarios, empresas pantalla, todo legal. Mi mente empezó a girar. Recordé los correos, las llamadas, las propuestas millonarias que rechacé sin pensarlo demasiado. ¿Por qué?, pregunté. El hombre se reclinó en su silla. Porque este lugar está en una ubicación perfecta. Centro de negocios, zona exclusiva y algo más. Ricardo lo miró fijamente. ¿Algo más qué? El papá de Laura sonrió apenas. Debajo del restaurante. El silencio fue absoluto. Mi corazón dio un golpe. No, murmuré. Ricardo se puso rígido. No pueden saber eso. Yo lo miré. ¿Saber qué? Ricardo no respondió. Eso fue peor. Daniel, dijo en voz baja, nunca te conté todo cuando te cedí el restaurante. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ricardo, ¿qué hay debajo del restaurante? Laura miraba de uno a otro confundida. Su padre se inclinó hacia adelante. Un terreno conectado a varios edificios antiguos del centro, con permisos especiales, accesos privados y valor estratégico enorme para ciertos proyectos. Mi mente intentaba procesarlo. ¿Qué proyectos? El hombre no dudó. Un complejo de inversión internacional, hoteles, casinos, zonas privadas para inversionistas extranjeros, algo que movería millones. Ricardo negó con la cabeza. Por eso querían comprarlo. Exacto, dijo el padre de Laura. Pero alguien siempre rechazaba las ofertas. Sin negociar. Sin responder. Me miró directo a los ojos. Tú. Sentí que el aire pesaba. Así que decidiste acercarte de otra forma, dije frío. A través de tu hija. Laura empezó a llorar. Yo no sabía todo eso, te lo juro. Pero su padre no la dejó hablar. Al principio solo era un plan de negocios, dijo. Luego ustedes empezaron a salir en serio. Y pensé, perfecto. Todo se alineó. Ricardo estaba furioso. Esto es enfermizo. Es negocios, respondió el hombre. Y ahora que sabemos quién eres realmente, podemos hablar sin rodeos. Me crucé de brazos. Habla entonces. Sonrió. Queremos el terreno, el restaurante, todo. Y estamos dispuestos a pagar lo que sea. Silencio. Lo que sea, repitió. Laura me miró desesperada. Daniel, yo no soy parte de esto. Pero su propia voz dudaba. El hermano, la madre, todos observaban como si esperaran mi respuesta. Como si yo fuera la última firma que faltaba. Ricardo susurró. No tienes que escuchar esto. Pero algo dentro de mí quería saber hasta dónde llegaba todo. ¿Cuánto?, pregunté. El papá de Laura sonrió lentamente. Una cifra que te retiraría de por vida. Sacó su celular. Giró la pantalla hacia mí. Vi el número. Y por primera vez en años, me quedé completamente en silencio. Porque era mucho más dinero del que había imaginado. Mucho más de lo que valía el restaurante. Mucho más de lo que alguien pagaría. A menos que lo que hubiera debajo de este lugar fuera aún más valioso de lo que me estaban diciendo. Levanté la mirada. ¿Qué no me estás contando? El hombre sostuvo mi mirada. Y después de unos segundos, dijo en voz baja. Si te lo digo, ya no habrá vuelta atrás. Sentí un escalofrío. Ricardo también. Laura dejó de llorar y me miró con miedo real por primera vez. Porque todos entendimos lo mismo en ese instante. Lo que estaba debajo de ese restaurante no era solo un terreno caro. Era algo que podía cambiar la vida de todos. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente qué era. Ricardo me miraba como si quisiera detener el tiempo. Daniel, no tienes que aceptar nada, dijo en voz baja. Pero mis ojos seguían fijos en el número del celular. Era una cantidad absurda. Dinero suficiente para no volver a trabajar jamás. Levanté la mirada lentamente. Ahora sí. Dime toda la verdad. El papá de Laura respiró hondo. Debajo de este restaurante no solo hay terreno, dijo. Hace décadas era parte de un banco privado. Cuando cerró, dejaron una bóveda subterránea conectada a varios edificios del centro. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Ricardo cerró los ojos. Nunca te lo dije porque no quería que nadie se enterara. ¿Bóveda?, murmuré. El hombre asintió. Una bóveda enorme, con permisos antiguos que hoy valen millones. Quien controle ese espacio, controla uno de los puntos más valiosos de la ciudad para inversiones privadas. Silencio total. Por eso ofrecimos tanto dinero, continuó. No es el restaurante, es lo que hay debajo. Laura me miró con lágrimas. Yo no sabía que era tan grande, te lo juro. Pero ya no importaba. Miré alrededor del restaurante, el lugar donde trabajé lavando platos, el lugar que salvé con la herencia de mi abuelo, el lugar que se convirtió en mi hogar. Y ahora, todos lo veían como una mina de oro. Así que todo este tiempo, ¿solo querían comprarme?, pregunté. El papá de Laura no respondió. No hacía falta. Ricardo dio un paso a mi lado. Daniel, pase lo que pase. Este lugar es tuyo. Nadie puede obligarte. Asentí lentamente. Tomé el celular del padre de Laura. Miré el número una última vez. Y luego se lo devolví. No está en venta. Silencio. El hermano de Laura abrió los ojos. ¿Estás loco? Es muchísimo dinero. La mamá negó con la cabeza. Podrías vivir como rey. El papá de Laura me miró fijo. Piénsalo bien.
Esta es una oportunidad única. Lo miré directo a los ojos. Mi abuelo me dejó ese dinero para construir algo, no para venderlo al mejor postor. Ricardo sonrió por primera vez. Laura empezó a llorar de verdad. Daniel, esto significa que... La miré, y ahí entendí que, aunque tal vez ella sí me quiso de verdad, todo había empezado con una mentira. Significa que necesito tiempo, respondí. El papá de Laura se levantó lentamente. Su expresión ya no era amable. Te vas a arrepentir de rechazar esta oferta. Ricardo dio un paso al frente. La cena terminó. Pueden retirarse. Uno por uno se levantaron de la mesa, sin despedirse, sin mirarme. Laura fue la última. Se quedó frente a mí unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas. Yo sí te amé, susurró. No supe qué responder. Solo la vi irse. Cuando salieron del restaurante, el silencio volvió. Un silencio tranquilo. Ricardo puso una mano en mi hombro. ¿Perdiste mucho dinero esta noche? Negué lentamente. No, solo perdí a la gente que nunca estuvo conmigo de verdad. Miré alrededor del restaurante. Mi restaurante. Y por primera vez en toda la noche, sonreí. Porque entendí algo. Prefiero ser el pobre que defendió lo suyo, que el rico que vendió su historia por dinero. Gracias por escuchar esta historia completa. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Si te gustan las historias de Reddit largas y completas, aquí en el canal subo historias completas todos los días. Apoya con tu like. Suscríbete y activa la campanita. Canal de YouTube. Yo.